Hola Rubén. Bueno, Hola Mario, ¿cómo estás? la idea de este simposio de nuestra institución, que es el ISEF, como propósito de que toda la gente que está vinculada a la comunidad educativa, no solamente de nuestra región, sino de toda la Argentina, durante la pandemia muchos se han visto comunicados de una manera tal que antes no existía, y de hecho que la posibilidad de estar con vos acá, si no hubiese sido, bueno, en principio por Dardo, que es nuestro referente técnico y que ha tenido oportunidad de que vos seas su maestro a través de la Universidad de Lanús, nos ha comentado y bueno, y nos informamos mucho sobre las cosas interesantes que vos hacés, y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a toda la gente que está vinculada a la educación. Y este simposio lo llamamos de salud física y mental en el sistema educativo, porque evidentemente la pandemia golpeó de alguna manera a quienes están en el ámbito de la educación, pero como te decía, también generó mucha fortaleza como para que estemos intercomunicados con toda la gente de la educación de nuestro país. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes sobre todas las cuestiones que están vinculadas a la seguridad, y hay un montón de cosas que estuvimos viendo con Dardo y nuestro equipo de docentes que pueden llegar a interesar. Así que bueno, un gusto tenerte con nosotros, y creo que de aquí vamos a sacar muchísimas cosas lindas para que todos se informen. El objetivo justamente es entender que esto es una construcción conjunta. La tecnología en sí es solo un medio, y lo que nos ocasionó esta pandemia a nivel mundial fue acelerar los tiempos de algo que existía, que la mayoría lo conocíamos, que pero por distintas razones lo fuimos postergando en su uso. Hoy nos estamos dando cuenta de una manera muy acelerada que el mundo se convirtió en algo plano. Hoy podemos comunicarnos todos con cualquiera en el mundo, y donde empezamos a potenciar varios beneficios que trae esta tecnología de integración unida con la informática y las comunicaciones. Pero, de la mano, trae también un montón de efectos que no son tan deseados. Es decir, dentro del mundo de Internet existen también personas, situaciones y elementos que son dañinos al mismo proceso. Y estoy hablando de virus, de hacker, de nuevas formas de intentar la delincuencia tomar ganancias en este nuevo mundo. Desde el punto de vista de la educación, realmente el esfuerzo que han hecho todos los docentes y los institutos es meritorio. Nos lleva a entender el nivel de tecnología que tenemos y que nos falta, pero que en realidad la tecnología en sí no va a poder reemplazar totalmente lo que era el sistema educativo tradicional. Es decir, yo creo que de este momento tan estresante vamos a salir con un modelo superador, donde complementemos con tecnología todas las cosas buenas que el aula no existe forma de reemplazar. Ahora bien, sobre el tema seguridad, y sí, estamos teniendo un desafío muy grande. Rubén, Porque te pregunto, Rubén, en cuanto a la seguridad informática, justo que vas a introducir, ¿cómo crees vos que afecta esa seguridad informática a los docentes y a los estudiantes en los diferentes niveles educativos? a ver, no le podemos exigir que todo el personal docente esté totalmente en conocimiento con la tecnología. Y de la noche a la mañana, a la mayoría se le obligó a utilizar Zoom, Meet, a hablar de Google Classroom, a hablar de Internet, de Access Point, en lugar de los métodos tradicionales con los cuales estaba acostumbrado. O sea, se le agregó más problemas a los que normalmente tenemos. Y además de eso,
se suman los problemas externos que mencionaste con los temas de seguridad. ¿Qué ocurre? Nosotros partimos de un establecimiento que nos sentimos seguros, que es nuestra casa, que es nuestra escuela. En la escuela nosotros podemos tener cierto control sobre los accesos, las comunicaciones internas, los procesos, las máquinas son nuestras y podemos tener control. Cuando ocurre la pandemia, los equipos o se los llevaron los docentes o empezaron a colocar sus propios equipos. Y ahí la seguridad empezó a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos tener el mismo control sobre equipos que no son del colegio y donde son de usuario final. Entonces, se empezaron a potenciar problemas de compartir información en ambientes no seguros, acceso a reuniones de gente que no estaba invitada, archivos que se fueron grabando y que tuvieron accesos por gente que no debía ser. Es decir, la nueva forma de trabajar nos enfrenta a una nueva forma de cuidarnos y estamos aprendiendo. En realidad creo que ese es el efecto que más nos desafía en términos de seguridad en educación. ¿Qué pueden hacer los docentes o cómo podrían trabajar al respecto en esta temática de la seguridad? O sea, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo poder generar procesos que sean robustos en cuanto a la seguridad y que garanticen la continuidad de las trayectorias de los estudiantes? O sea, para que no se interrumpa. ¿Qué se podría hacer? ¿En qué se podría hacer foco? Hay una parte que es seguridad y hay otra parte que es motivación. O sea, un docente debe utilizar herramientas de motivación para que el alumno sienta interés en continuar con su clase. En el aula tradicional era exactamente igual. Yo como docente tengo que generar el interés para que ese alumno que tiene un vínculo y un acceso muy rápido al celular, en el tiempo que estamos impartiendo una clase, preste atención. Ahora bien, si la mayoría de los alumnos empiezan a optar por entrar en una plataforma de streaming, Netflix o Amazon Play o algo por el estilo, y algo está faltando de motivación o interés a la clase. Eso es motivación. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, tenemos que pensar que la solución a seguridad no es tecnológica. La solución a la seguridad informática es justamente la involucración y concientización de todos los actores. Entonces, si vamos a un nivel inicial, un nivel primario, el docente es parte de la solución. La otra parte muy importante es la familia, es decir, el núcleo donde ese chico interactúa, vive, se mueve. Más ahora que el docente entra a la casa de los alumnos intentando transmitir a través de un medio tecnológico. Pero la seguridad, el acompañamiento, es casi tan importante el de la familia como el de la escuela. La escuela es una parte, pero el tema de seguridad es un acompañamiento donde la familia es muy importante. Recién hablabas de los niveles primario, ¿no? Y secundario, ¿no? Son por ahí el eslabón del sistema educativo que, bueno, recién ahora hay una plataforma virtual que se está implementando, pero que los docentes debieron sostener a través de otras herramientas, como por ejemplo redes sociales, WhatsApp y demás, para poder lograr esta continuidad pedagógica. ¿Qué pasa con esas herramientas o esos recursos que están disponibles cuando los forzamos a una temática educativa? ¿Qué pasa con respecto a la seguridad? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Pueden los chicos de primaria ser usuarios de redes sociales, de ciertas redes sociales? Y es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Las redes sociales sirven para un proceso de integración a nivel global. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de chicos en una etapa madurativa donde todavía no les queda en claro qué es el manejo del dinero,
y lo colocamos en redes donde ven dinero virtual, le estoy produciendo un problema muy serio, donde de pronto, a través de las redes, empiezan a compartir juegos donde existe una realidad virtual que no es con las mismas reglas que tengo en la realidad diaria, y el chico no tiene la capacidad para dividir o entender que son diferentes, obviamente el efecto es nocivo. Ahora bien, si por el otro lado yo digo que por día en Google le estamos haciendo alrededor de 2.000 millones de consultas, yo me pregunto, hace 50 años cómo estudiaba yo, porque era imposible tener acceso a ese caudal de preguntas y respuestas. Entonces, el acompañamiento de los padres y de los docentes tienen que velar que el acceso a las redes tiene que ser acorde al desarrollo madurativo del alumno. Y acá tenemos otro tema. La edad en sí marca un parámetro, pero no define qué es el límite para sí o para no. O sea, el hecho de permitirle acceder a las redes necesita mucha involucración de los mayores. Hasta te diría como aconsejo en los colegios, a generar una especie de contrato. Es decir, no importa la edad del chico, sino que los límites queden claros de por qué va a utilizar las redes, durante cuánto tiempo, de qué manera, con qué tipo de supervisión. Es decir, una cosa es pensar que yo no tengo que invadir la privacidad de una persona, y otra cosa es decir que no voy a cumplir mi responsabilidad de cuidarlo como mayor. O sea, yo tengo que tener muy claro que casi los mismos conceptos que se utilizaba hace mucho tiempo, cuando no existía la tecnología, y me acuerdo que mi papá me decía, cuando iba a bailar por primeras veces, no aceptes nada que te regalen, si tenés que tomar algo, compralo, no compartas con nadie. Es prácticamente el ABC de lo que deberíamos hacer nosotros con el uso de la tecnología. O sea, no es algo diferente, es vigilancia, acompañamiento, involucración. Rubén, algo que a nosotros por ahí nos llama un poco la atención, que está vinculado a que justamente a través de todas las conexiones se ha observado mucha desigualdad en cuanto al poder de comunicación de los alumnos o a la capacidad de comunicación de los alumnos. Desde tu lugar en la universidad y tu experiencia docente, ¿qué es recomendable en esos casos para una institución? ¿Cómo manejar ese tema? Yo, por ejemplo, he tenido experiencias en colegios y escuelas de lugares muy carenciados, ¿ok? Y me llevé un día aprendí algo que me marcó. Cuando recién empezaba a usar tecnología, yo llegaba a la clase y repartía mediante correo el documento, el PDF donde los chicos tenían que estudiar, nivel terciario, ¿ok? Y me daba cuenta que una persona que interactuaba en clase no tenía, hacía muchas preguntas sobre el documento que yo había presentado y me daba la impresión de que no lo leía. De verdad, no lo leía porque le salía muy caro imprimir el documento. O sea, en mi concepción de documento, el costo papel nunca se me hubiese ocurrido como que fuera un limitante para que alguien no pudiera verlo. Y esta persona, que no tenía una computadora, la única forma con la cual podía acceder era que alguien le imprima el documento y él tenía que pagárselo. Ahí el problema era de tecnología o el problema era mío, que imaginé que todos podían tener. Entonces, si yo parto de la idea que todas las escuelas están conectadas, que todos los docentes tienen máquina, que todos los chicos
pueden en su casa conectarse en el horario que quieran. Obviamente que voy a edificar de ahí para adelante excelentes proyectos. El problema es que esa no es la realidad. Entonces, la realidad es la que nos marca la forma como tenemos que trabajar. Y ahí me di cuenta que a ese alumno, lo que yo tenía que hacerle era cada vez que generaba un nuevo documento, se lo imprimía y se lo daba en mano. ¿Ok? Y ahí donde estuvo la tecnología. Bueno, a mí no me pagaban por ser docente si usaba tecnología. Lo que yo tengo que hacerme el problema es cómo llegar a que ese alumno tenga los medios para poder aprender. Ahora bien, eso lo puedo hacer con un papel. Yo no le puedo dar máquina de mi bolsillo o llevarle notebook. Entonces, ahí tenemos que pensar que tal vez la tecnología tenemos que pensarla si no es realmente un factor retardador. Por esperar tener la tecnología, no buscamos alternativas, tal vez menos rimbombantes, pero que nos den un resultado aceptable. O sea, no siempre la respuesta tecnológica es el único camino que tenemos. Muy acorde con lo que vos decís. Los mismos alumnos, entre ellos, comenzaron a participar y a empatizar con respecto a los medios y hasta han tenido la gentileza entre ellos de prestarse las computadoras o de invitarlo a su casa, a los compañeros. Y creo que esto que vos hiciste mención es algo importante como para que nosotros podamos difundirlo también. Vos fijate, Mario, lo siguiente. Yo soy mayor que ustedes. En mi experiencia, en los actos escolares, el alumno estaba parado en el fondo durante 2, 3 horas. Incómodo, mal, sin moverse. ¿Okay? En otra época, estamos hablando hace 50 años. Ahora, si yo al alumno, para ese acto escolar, le digo, hay un grupo que se tiene que hacer cargo de la temática gráfica del acto. Y lo empodero para que decidan y que tengan además el control desde el punto de vista presupuestario y de medios de ambientar el lugar de acuerdo a esa fecha patria. Van a tener que estudiar un poquito más los detalles, van a tener que justificar los elementos que utilizan. A otros, por ejemplo, los coloco con la responsabilidad, si quieren y les gusta, de filmar, sacar fotos. No contrato a alguien de afuera, son mis alumnos. Inclusive lo puedo llevar hasta el kiosco, que ellos vendan algo para conseguir tal o cual cosa, pero que se hagan cargo de los costos y de la ganancia. Empezás a trabajar por proyectos en un montón de actividades, en las fiestas, en los actos. Eso, cuando el alumno se siente partícipe y se siente como que es la persona que es el centro del proyecto, reacciona empatizando, reacciona asociando, reacciona colaborando. ¿Ok? Si yo hoy tengo que pensar en un acto, pienso en que si el alumno puede estar sentado, que se sienta el que quiera al acto, lo va a aprovechar más que estando parado en una cuestión impuesta. Los proyectos, educar por proyectos, educar en base a objetivos, serle claro con lo que esperamos que alcancen, es compartir con ellos el desafío de crecer. El desafío de decir, son 5 y tengo una sola computadora. Vamos a ver cómo se pueden organizar y ayudar. No yo impongo. Las primeras clases en los laboratorios, perdón, eran casi un calco. El que estaba frente al teclado estudiaba y el resto estaba mirándolo de costado. Un grupo de colegas pensamos en la educación como proyecto y en la integración de los alumnos. Es más, lo pusimos en práctica y vemos que funciona. Y vemos cómo los alumnos
se van preocupando por obtener un resultado, que es el proyecto, donde la calificación es un detalle, en realidad. No compiten por la nota, colaboran por obtener el resultado. Y si vos lográs que a nivel secundario le presentes problemáticas claras de hechos concretos de la zona en que viven, vas a ver cómo obtenés un resultado que va más allá de tener o no tecnología. El hecho de conseguir agua potable, el hecho de reciclar, el hecho de lograr espacios verdes. El alumno es mucho más que una computadora, ¿ok? La tecnología te va a ayudar, por supuesto que sí, no digo que no, pero en el momento que falta, hay que ser imaginativos y presentarles proyectos que ellos mismos se sientan realmente útiles. Y ellos van a buscar la vuelta de cómo suplir lo que tecnológicamente falta. Como dijo Mario, van a intentar unirse y con los pocos recursos que cuenten, utilizarlos todos, sacar el máximo provecho. Sigo diciendo lo mismo. Hace años, el único que estudiaba era el que se sentaba frente a la única computadora que había en el laboratorio. El resto se dormía alrededor. Eso lo tenemos que evitar. Usar el teclado es un accidente y lo puede usar cualquiera. Lo importante es cómo manejan ellos el proceso.